Neurociencias acá en la UNC. Maggie, Axel son estudiantes de último año de psicología. También ellos participan de actividades de investigación y de docencia. Y los tres somos parte de Neurotransmitiendo. ¿Qué es Neurotransmitiendo? Bueno, vamos a hablar un poquito más al final de la charla sobre eso, pero por lo pronto vamos a comenzar con la siguiente pregunta. Bueno, ¿por qué comunicar psicología científica y neurociencia a través de las redes sociales? Eso es un poco lo que vamos a intentar contestar. Primero, ¿por qué sería necesario comunicar ciencia, particularmente psicología y neurociencia? Y ¿por qué a través de las redes sociales? Y para eso les quiero hacer una pregunta a ustedes primero, para tratar de ver por qué están acá. Y les voy a repreguntar algo, que sería, quiero que levanten la mano todos los que tengan una de las redes sociales que voy a mencionar. Instagram, YouTube, Twitter, Facebook o WhatsApp. Levanten la mano. Muy bien. Ahora levanten la mano quiénes de ustedes a través de cualquiera de las redes sociales que nombré siguen a un medio de comunicación, siguen personas que compartan información, ya sea de económica, política, de ciencia, de lo que sea, o se enteran de cosas de la realidad a través de cualquiera de las redes que acabo de nombrar. Levanten la mano. Bueno, eso es lo que hacen acá. Entonces, todas estas redes transmiten información constantemente y vamos a tratar de pensar, bueno, ¿cómo es esa información que leemos? ¿Es verídica, no? ¿Es importante que lo sea? ¿Por qué? ¿Por qué no? Y es como un poco lo que vamos a tratar de ver. ¿Y qué hacemos nosotros particularmente acá? Bueno, nosotros tratamos de plantear como un puente para comunicar ciencia, para comunicar neurociencias y particularmente psicología científica, no de manera verticalista, porque en algún punto no somos nadie, o sea, nosotros no nos especializamos en comunicar ciencia, no tenemos un doctorado en eso. Somos profesionales de psicología en algunos casos, estudiantes que nos estamos por recibir, hay un par de biólogos, un par de ingenieros, somos como una mezcla ahí, que lo que tratamos de hacer es un puente, ya vamos a hablar un poco mejor, pero para que los científicos tengan la voz y sean ellos los que puedan comunicar. Entonces es una propuesta, hay otras, los invitamos a ustedes también a que si se les ocurre algo o tienen una crítica a lo que nosotros hacemos, no les gusta, les parece horrible, nos quieren putear, lo pueden hacer, o sea, estamos totalmente abiertos y bueno, eso es un poco lo que hacemos acá hoy. Volviendo un poco al tema de las redes. Bueno, vieron, todos levantaron la mano. Creo que literal no hubo una sola persona, y si la hubo no la vi, que no levante la mano. Es como si viviéramos un poco en un caldo de redes sociales, o sea, todo el tiempo nos están bombardeando con información constante, lo vimos en la pandemia. Y un poco esta pregunta, ¿no? De, ¿qué sé yo qué es lo que estoy leyendo? Sí, voy y veo una noticia en Instagram, las vacunas causan autismo, lo dijo un estudio. ¿Y? O sea, ¿es real, no es real? Ahora vamos a hablar un poco de eso, pero como tratar de cuestionar un poco la información que consumimos y también cuestionarnos nosotros si la compartimos o no, cuál es la responsabilidad ética que hay ahí, qué es lo que estamos compartiendo, qué es lo que estamos difundiendo y sobre todo si nos estamos formando para ser profesionales, en nuestro caso de la salud, la mayoría imagino que son de psicología, qué es lo que estamos compartiendo en torno a la salud mental, qué es lo que estamos difundiendo a la comunidad y por qué nos importa que la comunidad le llegue información verídica también. Vamos a tratar un poco todos estos temas. Acá hay como, pueden ver cómo las redes un poco compiten por nuestra atención. Piensen que esto es en enero del 2020, o sea, acá no había pasado la pandemia, no es en Argentina, estos son datos de Argentina. Miren lo abajo que está TikTok, o sea, para mí ahora subió. Pero bueno, o sea, todo el tiempo están compitiendo. Hay muy poca gente que no use ni Facebook, ni WhatsApp, ni YouTube. Instagram un 78% creo que dice ahí, o sea, es realmente un montón. Ya no es que, no sé, nos enteramos las cosas por el diario, por la tele, todos tenemos las noticias en el celular. Y las plataformas están diseñadas para competir por nuestra atención, para que todo el tiempo necesitemos más y más y más de esas redes y un poco también de que sean cada vez más atractivas para nosotros. Y a veces lo que es más atractivo es lo pseudocientífico y lo menos preciso. Entonces, bueno, volviendo un poco, ¿por qué sería importante comunicar ciencia? Y para responder esto, vamos a decir que bueno, vamos a tomar esta frase primero de Carl Sagan que dice: vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y la tecnología en la que casi nadie sabe nada sobre estos temas. Esto constituye una fórmula segura para el desastre. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con esta frase de Sagan desde nuestra postura, porque para nosotros, como dice él, la sociedad tiene en su fuente, en su misma base, a la ciencia y a todos los que construyen la ciencia. Todos nosotros dependemos hoy en día de la tecnología y de la producción científica. Y no solamente hablando de las computadoras o de los celulares, sino también en nuestra calidad de vida. Cómo saber qué comer, cuánto ejercicio hacer, si estoy mal, cuándo ir al médico, si estoy mal, cuándo ir al psicólogo. Y un montón de cosas son producción de conocimiento, es la ciencia pura. Y si no respetamos esas bases, si no las conocemos, si nadie las explica, ¿cómo las vamos a poder defender si alguien las ataca?
Si alguien viene y ataca la misma fuente que genera la sociedad tal cual la conocemos, ¿yo cómo voy a defender algo que no conozco? ¿Y cómo lo voy a conocer si nadie me lo muestra? ¿Y cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces, en este punto que coincidimos con Sagan, que bueno, esto es una fórmula para el desastre y podríamos ver por qué. Vamos a decir que es una fórmula para el desastre porque hay ciertos riesgos de no poder ver cuándo una información es verídica, cuándo no, cuándo es pseudocientífica, cuándo parte de la evidencia personal del a mí me sirvió y cuándo parte del no, bueno, esto fue comprobado por un grupo de estudios, de científicos, etcétera, etcétera. Para pensar un poco cuáles son los riesgos de no poder distinguir entre estos, digamos, dos tipos de información, vamos a poner un ejemplo puntual. Una periodista muy conocida que salió tomando dióxido de cloro en la televisión, en un medio súper conocido por Argentina, que uno diría, bueno, qué sé yo, es su vida, ella puede tomar lo que quiera, es cierto, pero está en un medio de producción masivo, ella es una periodista con un montón de seguidores, tomó dióxido de cloro, no le pasó nada, y hasta afirmó que ella le hacía bien, que ella le hacía sentir muy bien, que se sentía muy libre, que era como que le limpiaba el organismo, y uno diría, bueno, qué sé yo, a ella le sirve, lo comunicó, ¿qué hay de malo en eso? No hay algo llamado libertad de expresión, después de todo, uno puede opinar, puede decir lo que le parezca. Sí, es cierto, pero ¿cuál es la responsabilidad ética que tiene un comunicador de decir eso en un medio masivo cuando estamos hablando de salud? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad como consumidores de compartir esa información? Piensen de vuelta, si acá la mayoría están para psicología, ¿qué comparten sobre salud mental? ¿O qué no comparten? ¿Qué llega a sus familias y a sus amigos? Porque hay ciertos riesgos de compartir información que no es verídica. Ustedes me podrían decir, ¿cuál? ¿Cuál? Si total, yo soy libre, yo puedo tomar dióxido de cloro si me pinta, si me parece que es lo mejor y si a mi papá le sirvió. Por supuesto que puedes tomar dióxido de cloro si a tu papá le sirvió y eso te hace feliz. Pero la idea es que lo hagas sabiendo toda la información que eso conlleva. Y toda la información no es solamente que a una periodista le hizo bien. Entonces acá vemos que hay consecuencias por compartir información que no es verídica. No tenemos que llegar a este extremo. Lo vimos todos con las vacunas, que las vacunas causaban reumatismo, que la vacuna del COVID no sé qué, y eso llevó a mucha gente a decidir no vacunarse, que está en todo su derecho, eso no lo estamos cuestionando, pero sí cuestionamos cuando esa decisión no se basa en una totalidad de la información y solamente la parcializamos y le mostramos que, bueno, a esta periodista le sirvió tomar, por ejemplo, dióxido de cloro, entonces, ¿qué tiene de malo que un niño la tome? Bueno, esto puede llegar a tener de malo. Entonces, no solamente cuestionar a la periodista, porque seguramente no lo hizo de mala, seguramente para ella estaba bueno, pero cuestionar que, bueno, que hay que tener cierto cuidado, que hay una ética de compartir información y una ética de nuestra parte también sobre qué información estamos compartiendo. Bueno, entonces, tomando un poco lo que decía Maggie, compartir información tiene también su parte ética, y eso es algo sobre lo que hay que reflexionar. Entonces surge una pregunta, ¿no? Imagínense que estamos en Twitter, por ejemplo, asumo que varios tendrán Twitter, y de repente vemos la siguiente imagen, ¿no? Estamos suponiendo, las vacunas causan autismo. Entonces, es en un medio de comunicación, por las dudas voy, chequeo en el perfil, tiene como 20.000 seguidores, asumo que ya está, ¿no? Le creemos, ya lo puedo compartir en el grupo familiar, ¿no? ¿Confiamos? ¿No confiamos? No, veo sus caras que me dicen que no, tímidamente. No sabemos bien por qué, pero no confiamos, o sea, por algo lo estamos poniendo en esta charla. Y ahora lo están hablando en el noticiero, supongamos, en la tele. Prendimos la tele y justo, ops, están hablando también de que las vacunas causan autismo. Ya está, ahora sí, ya puedo avisar a mi familia, no se vacunen, gente, van a tener autismo. ¿No? ¿Qué objeción podríamos tener? ¿A alguien se le ocurre? Es crónica. ¿Crónica? Ok, capaz no están considerando la opinión de algún profesional y de repente ahora la BBC lanza, esto es todo hipotético obviamente, la BBC lanza un comunicado, un estudio científico dice que las vacunas causan autismo. Ojo que está diciendo que es un estudio científico, dice, es un estudio científico, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado un estudio de la Universidad de Harvard o de Stanford afirma que, bueno, ahora ya le podemos creer, asumo,
lo podemos compartir, podemos avisar a nuestros cercanos al respecto. O sea, hay algo intuitivamente que nos dice, no digas que sí con la cabeza, pero la pregunta es ¿por qué? Y ahora, un estudio científico publicado en la prestigiosa revista científica The Lancet dice que las vacunas causan autismo. Una revista, The Lancet, es una revista muy prestigiosa en ciencia, ¿no? Dice dónde se publicó, ya está. Me imagino que se están preguntando a dónde quiere ir con esto. De repente, nosotros por pura casualidad, antes de compartirlo en nuestros cercanos, sabemos lo que es un paper, un estudio científico publicado en una revista. También, por pura casualidad, conocemos buscadores de papers como Google Académico o PubMed y buscamos, a ver, por casualidad, a ver si en The Lancet se publicó y aparece el estudio. Está el estudio. Ya está. ¿Quién podría objetar algo a esto? ¿Se les ocurre algo? ¿A alguien? Y habría que ver qué vacunas, porque no todas se manejan de la misma forma, supongo. De repente, uno podría pensar, bueno, dice que las vacunas, si esto fuera cierto, bueno, hay que ver qué vacuna, qué son las vacunas. Bueno, hacemos un paréntesis acá, porque veo muchas caras asustadas. Las vacunas no causan autismo, al menos la evidencia no sugiere eso, pero sí fue un estudio posta que se lanzó en 1998, en donde se estudiaba esto, y luego de entrevistar a padres de 12 niños, se sugería que las vacunas, la triple viral, podría causar autismo. Y uno diría, ¿y? Bueno, de repente esto salió por todos los medios y hoy en día, muchos años después, estamos diciendo que esto salió en 1998, muchos años después, todavía es uno de los principales argumentos de los movimientos antivacunas, ¿no? Que dicen como, no, mirá si le agarra autismo, eso se escucha. De hecho, justo en esta publicación, en Neurotransmitiendo, compartimos información de este tipo. En esta publicación mucha gente nos criticaba eso, era como, ustedes no saben de lo que hablan, demás, y bueno, y era todo un debate, porque de repente era como, sí, pero yo conozco a una persona que le dio autismo después de que se vacunó, y esos eran los debates que teníamos. Entonces, volviendo, estamos con esa noticia. ¿Es verdadera, falsa? ¿Qué significa que sea verdadera? ¿Qué significa que sea falsa? ¿Y qué significa, hasta qué punto yo la puedo compartir? O sea, poder puedo, pero ¿cuál es la responsabilidad ética? Ya hablamos de que hay ciertos peligros en compartir información pseudocientífica, ¿no? Que tienen que ver con la salud pública. ¿Será que, volviendo acá, será que dice la palabra neuro de neurotransmitiendo y eso lo hace verdadero? Como que ahora lo que lleva el prefijo neuro, de repente es todo verdadero. ¿No les aparecen publicidades en Instagram de entrenen su neuroplasticidad y demás? A mí me aparecen todo el tiempo. Lo que no te dicen es que la plasticidad ocurre todo el tiempo y bueno, pero de repente hay un curso muy largo, muy caro de cómo entrenar tu neuroplasticidad. Entonces, aclarando eso, la pregunta es, ¿cómo saben que saben lo que saben? O sea, de repente, bueno, hay un medio difundiendo esta noticia, que las vacunas causan autismo. ¿Y por qué nosotros en ese post, por ejemplo, de Neurotransmitiendo, decíamos como que la evidencia como no está mostrando eso? Tipo, ¿en qué nos basamos? Porque hasta qué punto llegamos a tener que tratar de entender y de buscar sobre ese tema en particular. Bueno, la postura que tomamos nosotros, por ejemplo, para ese post, y la que se toma en general, es la de comunicar la mejor evidencia disponible que hay en el momento, ¿no? Si en el momento la mejor evidencia disponible dice tal cosa, bueno, eso es lo que se comunica. ¿Eso lo hace verdadero, real? No necesariamente. No funciona así lo que comunicamos. Hay evidencia a favor, hay mucha evidencia a favor, hay poca, hay un poco de evidencia a favor y un poco en contra. No es tan dicotómico toda esa cuestión de la evidencia. Para eso hay que entrar un poquito en el mundo de la evidencia.
Acá compartimos con ustedes una frase del Gato y la Caja, el que no lo sigue, recomendamos fuertemente que lo sigan, en donde dicen que evidencia no es el plural de anécdota. ¿A qué se refiere eso? Evidencia habla de evidencia científica. ¿Y anécdota qué es? Anécdota es a mí me pasó. Si una persona dice, yo conozco entonces una persona que se vacunó y le dio autismo, eso es anécdota, y capaz es verdad, no es que estoy diciendo que es mentira, y capaz sucedió y todo, ¿no? Pero eso no se vuelve evidencia científica. Evidencia científica es otra cosa, incluso aunque sea plural. Si hay varios casos en donde algunas personas dicen, sí, yo conozco a tal persona que le funcionó este tratamiento, esta medicina, ¿se vuelve evidencia científica? No. La evidencia científica es otra cosa. ¿Y qué es la evidencia científica? Bueno, para entrar en eso, hay que entender un poco cómo funciona la evidencia. Y hay grados de evidencia, como decíamos recién. Es diferente un estudio de caso único que un estudio donde hay mucha cantidad de gente participando. Y diferente también si, por ejemplo, para un tratamiento tiene grupo control. Varía mucho en la metodología cómo funciona y lo fuerte de la evidencia que puede aportar este estudio. También hay revisión por pares. Para que un estudio se publique en una revista científica, pasa por todo un proceso que no es a mí se me ocurre una opinión y la mando a una revista científica, esta la publica y ya. ¿No? En realidad hay un proceso muy largo y arduo donde uno escribe un artículo, después de que siente que ya está listo para mandarlo, lo manda, lo recibe el editor de la revista, lo puede rechazar instantáneamente. Si no, el editor lo que hace es mandarlo a revisores anónimos que no son revisores amigos de los que investigan, ni mucho menos, ni gente que capaz comparte laboratorio, capaz ni se conocen, en muchos casos está totalmente anonimizado, nadie sabe ni quién le mandó el artículo, ni quién lo está revisando. Entonces se basan en lo escrito. Y este artículo se critica y se trata de tirar abajo, por lo general. Lo revisan supónganse si hay 3 revisores, lo revisan las personas que están más especializadas en ese campo, que entienden de lo que está hablando, y van y critican eso, critican punto por punto. O sea, con mucha especificidad. En tal párrafo dijiste esto y esto no está claro. Esta cita no corresponde, este análisis por ahí no es el adecuado para esto otro. Y ahí hay un ida y vuelta con los revisores y los investigadores hasta que eventualmente se termina publicando o termina siendo rechazado. Entonces, recién ahí es cuando es publicado y revisado por pares, ahí uno puede empezar a hablar, bueno, hay un estudio que dice esto. Y fíjense que no es tipo, esto es la verdad pura y absoluta. No, hay un estudio que dice esto. Puede ser que hoy diga esto y que después de 2 años se encuentre que no, que totalmente lo contrario, que ya no hay más evidencia a favor de eso, sino que hay evidencia en contra. La evidencia se va transformando todo el tiempo, más en psicología, en las neurociencias, la evidencia se va modificando. Se suma todavía, se hace más fuerte la evidencia cuando el estudio es replicado, cuando de repente se hace un estudio, por ejemplo acá en Argentina, y otro estudio en otro laboratorio se publica, no sé, en España y encuentran exactamente lo mismo, y también se encuentra lo mismo en otro país o en muchos laboratorios del mismo país. Cuando el estudio es replicado, entonces uno puede decir como, bueno, evidentemente hay cierto fenómeno, ¿no? ¿Y eso lo hace real? No nos vamos a meter en eso si lo hace real o no, pero sí es la mejor evidencia disponible hasta el momento, y en eso nos tenemos que basar para decidir si comunicarlo. Bueno, en Neurotransmitiendo tenemos un grupo de gente que revisa esas cosas y demás, como que alguien manda para publicar un post o alguien quiere comunicar algo, entonces hay personas que van a revisar eso y ven si se basa en la mejor evidencia disponible hasta el momento y demás. Y ahí vos me estás diciendo que si quiero compartir un Twitter a mi familia, como que me tengo que ir a Google Académico, buscar los últimos papers sobre el tema, criticarlos, capaz tiene resonancia magnética funcional y yo no sé ni lo que es, y es la primera vez que escucho esa palabra, y de repente tengo que ser especialista en eso y ver si compartirlo con mi familia o no. ¿No? Como que recontra viable lo que estoy diciendo.
Pero no necesariamente, uno puede comunicar la incertidumbre en conjunto con la información. Uno puede decir, miren lo que está diciendo este medio, esto podría llegar a ser así, no lo sé. En la forma en la que comunican, ahí va todo, va toda la información y también incertidumbre sobre el tema. Esto es probable que sea así, esto podría ser así. En general olvidamos el contexto, ¿no? Como que olvidamos dónde vimos lo que vimos y dónde aprendemos lo que aprendemos y solo compartimos la información. En general, incluso he tenido muchas clases en donde pasa esto, donde no citamos las fuentes, donde no importa quién lo dijo, nos acostumbramos, lo naturalizamos y de repente es así, es la información suelta. Pero en realidad lo que debería pasar es siempre comunicar la fuente de la información y siempre la incerteza, no está mal no saber. Todo lo contrario, si vos comunicás que no sabés esto, o que no lo tenés del todo claro, o que no estás seguro de que esto sea así, un estudio encontró esto y creo que también esto otro, como que comunicar eso lo deberíamos empezar a naturalizar, ¿no? Para que empezar a pensar el rol de lo ético en compartir información. Y hasta ahora con la comunidad en general, ¿no? Pero acá estamos dando una charla en la Facultad de Psicología para posibles futuros profesionales de la salud mental. Nosotros apuntamos también a comunicar a profesionales de la salud mental. ¿Pero por qué profesionales? Como que ya cursaron, ya está. Los profesionales de la salud mental usan la mejor evidencia disponible para hacer lo que hacen, ¿no? ¿No? No sé. Bueno, un estudio que hicimos, fuimos a la evidencia disponible, un estudio del 2014, este estudio se hizo en realidad en Inglaterra, no se hizo en Argentina. Lo que encontré, le preguntaron a 734 terapeutas, si mal no recuerdo exactamente el número, en donde le preguntaron dos preguntas. La primera de ellas era ¿qué tanto te influenciaron para decidir tu orientación teórica? Y ahí aparecían varias opciones y las personas completaban del 1 al 7. Por ejemplo, la evidencia científica, experiencia personal con cliente, atracción a los clientes, entrenamiento clínico, experiencia personal, intuición. Y lo que se vio es que la evidencia científica quedaba último, rankeado, ¿no? Después también preguntaron esta segunda pregunta, muy simple el estudio en su método, preguntaron ¿qué fuente utilizás para mejorar tu efectividad como psicoterapeuta? Y habían varias opciones, libros populares, evidencia empírica con estudios controlados, guías clínicas, evidencia de estudios de caso, observaciones clínicas de caso, discusiones con pares, experiencia personal con clientes y supervisión. Y vemos que evidencia empírica de estudios controlados quedaba anteúltimo puntuado de todas las fuentes que se proponían y experiencia personal y supervisión le llevaban casi el doble. Y no es que la supervisión y la experiencia personal esté mal, no estamos diciendo eso. Lo único que eso, sin evidencia empírica de estudios controlados, termina siendo el plural de anécdota, ¿no? El a mí me funcionó, a mí siempre me funciona esto, pero una cosa es eso y otra cosa es la evidencia científica disponible en ese momento sobre lo que hay. Capaz lo que a vos te funcionó ya no es lo que está en primera línea y lo que mejor funciona. Y estás trabajando con personas, ¿no? En cuestiones de salud mental, debería importarte un poquito. Además, más que nada, todavía si comunicás desde tu rol. Porque ¿qué pasa? Nosotros cuando comunicamos desde psicología, imagínense que los que son estudiantes se reciben, o los que están recibidos, imagínense que empiezan a charlar y de repente están en el grupo de amigos tomando una cerveza y sale una cuestión de psicología, de algo de psicología, y hay un psicólogo en la mesa o una psicóloga, entonces le dicen, ¿y vos qué opinás sobre el tema? Y esa palabra tiene cierto peso de repente, o al menos a nivel social, y ya se empieza a entender como verdad, ¿no? Por más de que nosotros entendamos que no funciona así, que en realidad es cuestión de evidencia y demás, no se van a poner a explicar ahí cuestiones de estudios controlados y de réplica y de revisores anónimos y demás, pero sí hay que tener cierto cuidado en cómo uno transmite esa información, porque ya vimos que eso impacta en la sociedad. Bueno,
y sumo algo a lo que dijo ahí recién, que esto es re importante no solo con las redes y con lo que uno comparte, con lo que uno va y le muestra a la familia, sino esto también como en el día a día, ¿no? Como en lo que ustedes comuniquen en el día a día. Todos acá, o sea, nosotros los tres somos de psicología, todos sabemos que esto no siempre se mantiene firme en nuestra carrera, que muchas veces nos dicen que algo es así porque es así, y porque sí, porque hay un montón de casos que lo dicen, y porque lo dijo tal autor, y X, no me quiero meter ahí, pero lo que voy es, sean un poco escépticos, cuestionen eso, y cuando van a comunicar algo con sus amigos, traten de hacerlo con la mayor ética y responsabilidad posible, porque estamos hablando siempre de salud mental. Y respecto a esto como que, bueno, hay un cierto dilema, una cierta separación acá como entre los científicos y los comunicadores. Como que, bueno, los comunicadores saben mucho sobre comunicar, cuál es la mejor forma de llegar a la gente, cuál es la mejor forma de que la gente nos entienda, y los científicos saben mucho de lo que hacen. Y muchas veces esto está como separado, los científicos no saben la mejor forma de comunicar y los comunicadores no saben del todo bien qué es lo que hacen los científicos. Hay como acá una separación que a veces se hace muy grande y hace que a la gente le llegue algo que no es ni una cosa ni la otra, o bueno, como que lo que los comunicadores entendieron de lo que hacían los científicos, que quizás no es nada que ver, no por la mala onda de los comunicadores, sino porque a veces hay un lenguaje científico súper específico, que es como, bueno, no sé, se pasan horas discutiendo sobre el p-valor y cuánto dio la regresión, que son cosas súper significativas, pero quizás para comunicarle a la gente algo más sencillo, y la idea principal, la idea no es perder la precisión, pero sí bajarlo un poco más a la tierra, tratar de hablar como en un lenguaje un poco más común y hacer como un puente con los comunicadores para que eso efectivamente llegue a la sociedad y llegue a la comunidad. Eso es un poco lo que tratamos de hacer nosotros, pero hay 10.000 formas de hacerlo. Ustedes mismos lo pueden hacer, esto, hablando con sus amigos, comunicando. Cuando les digan, che, ¿qué onda? Porque tengo tal amigo que le pasó esto. Bueno, traten de ser lo más responsables posible con su respuesta y traten de hacer de este puente de la mejor manera que les salga. Pero sepan que está esta brecha y que a veces no es tan fácil achicarla ni de un lado ni del otro. Y por último, de mi parte, esto, ¿no? Que para que la ciencia no muera, para que se siga generando conocimiento y para que esta base y fuente de la sociedad de la que hablaba Sagan siga estando, se necesitan inversiones, se necesita plata, se necesita presupuesto para desde pagar sueldos hasta aquí. Es una cosa monstruosa y grande y es una cosa hermosa también al mismo tiempo y necesita que la apoyemos. Y esto es importante porque si sabemos y entendemos entonces que está en la base de nuestra misma comunidad y la sociedad, la defendemos. Si la entendemos, la podemos defender. Nunca vamos a poder defender algo cuando lo atacan si no sabemos qué es, por qué está ahí y si nadie lo explica. Entonces, acá me gustaría ser muy central. Es necesario defender a la ciencia para que no muera, hay que entenderla para eso, y no solo nosotros, sino que toda la sociedad tiene que entender que es importante. Y un poquito podemos ayudar desde nuestro lugar comunicando. Bueno, acá entro en la parte de neurotransmitiendo. Quiero que levanten la mano la gente que conoce NT. ¿Conocen NT? Buenísimo. ¿Les gusta NT? Levanten la mano. Bueno, vamos a contarles un poco la propuesta que tenemos desde NT. Porque estuvimos viendo que, no sé, como tenemos un montón de información, a veces es como muy abrumadora la información y de cualquier tipo, y de vuelta, por ahí no sabemos qué tan verídico sea esta información o no sé, como estuvimos viendo a lo largo de la charla, puede ser como bastante problemático. Desde NT queremos tratar de divulgar neurociencias y psicología basada en evidencias para también ayudar un poco a esto de tanta información que no sabemos de dónde viene. Por ahí vieron en Instagram, por ejemplo, no sé, que hay un estudio que dice, un estudio de la Universidad de X encontró que, ese es el que leí el otro día, encontró que los amigos que te hablan, que son más ruidosos con vos, son los que más te quieren. Y era como, no sé, inchequeable, porque vas después a la descripción del post y no te dice nada. Entonces, ¿cómo sé que de verdad esta universidad hizo algo parecido, un estudio sobre esto? ¿Cómo le creo? ¿Cómo sé yo? Bueno, desde NT queremos ayudar un poco en este tema. Entonces, ¿por qué? Bueno, un poco esto, porque consideramos que divulgar evidencias es un acercamiento incluso también a la realidad, entender un poquito más
el mundo y tener una base de lo que se está diciendo, una base basada en evidencias, ¿no? Esa es la idea. Y también lo hacemos porque nos encanta, ¿no? Amamos la ciencia. En mi filosofía de vida, por ejemplo. Y los objetivos que tenemos para llevar a cabo todo esto van a estar más relacionados, por ejemplo, uno, divulgar psicología, evidencias, neurociencias. Después también como sembrar diferentes pensamientos críticos. Porque lo que hacemos, que ahora lo vamos a poner en algunos ejemplos de cómo logramos esto, cómo queremos hacer esto. Pero, no sé, por ejemplo, tenemos un post que dice, no sé, esta universidad descubrió X, esto, ¿no? ¿Cómo le creo? Queremos ser bastante transparentes en eso, entonces nosotros siempre vamos a poner la cita, la referencia, de dónde sale eso. Entonces, ustedes pueden ir, chequear y también tener un pensamiento crítico. No sé, no me convence, incluso lo pueden poner en los comentarios, como ya lo vamos a ver más adelante. Porque eso es una de las cosas de la ciencia también, que a veces por ahí la gente como duda mucho de la ciencia, porque no es como, por ejemplo, con las vacunas. Nosotros vamos cambiando de opinión en base a lo que vamos descubriendo también. Pasó con el tema del barbijo. No sirve. Después, sí servía. Y bueno, entonces la gente por ahí dice, entonces que están en una calecita, como primero dicen esto, después dicen lo otro. Pero es que así funciona. Lo tenemos, es pensamiento crítico, criticar siempre lo que ya sabemos para generar conocimiento. Eso, bueno, es otro de los objetivos. Poder sembrar en ustedes ese pensamiento crítico. Y bueno, dentro de las estrategias de comunicación que tenemos un montón, pero antes de entrar en detalle a lo que hacemos, quiero pasar un poco de vuelta a entrar en el tema ciencia. Esta frase la dice mucho mi director, que dice, pareces una flaca de exactas, explicando lo que no hay que explicar. Es una canción de Fito Páez, datazo, pero está muy buena porque hace referencia a esto de ciencia versus arte, que ¿por qué explicás? O sea, mirá el cielo, disfrutalo, es hermoso. ¿Por qué tenés que preguntarte por qué vemos el cielo azul? ¿O por qué después como el naranjita cuando se va el sol? ¿Por qué pasa eso? Dejá de hacerte esas preguntas, disfrutalo. Es que, por eso también dice, pareces una... Porque esto está medio en porteño. Flaca exactas es como un estudiante de ciencias exactas, de ciencias. Y estás explicando lo que no hay que explicar, por ejemplo, cómo ves el cielo. Esta frase es genial, porque es justamente, al menos para mí, lo lindo de la ciencia es que podamos explicar eso. Al menos yo, sabiendo por qué y cómo experimentamos el cielo, me hace valorarlo muchísimo más. Digo, wow, qué lindo. No sé, re profundo. Se ponía re poético. Pero esto lleva también a meter ciencia de contrabando. ¿Qué significa esto? La ciencia no tiene que estar solamente en los pizarrones o, no sé, en las facultades ahí de ciencias. La ciencia tiene que estar en otro lado. La ciencia tiene que estar en la música, la ciencia tiene que estar en el teatro, la ciencia tiene que estar en los juegos. La ciencia tiene que estar en un montón de lados. Eso significa meter ciencia de contrabando. Y esto es una de las frases que más llevamos dentro del BNT. Y también podemos hacer que la ciencia sea divertida. Porque hacemos ciencia en un montón de cosas, ¿no? Cuando cocinamos hacemos ciencia también. O podemos entender a la ciencia como historias. Porque muchas veces no se cuentan las historias de cómo llegamos a tales descubrimientos. Newton está trabajando en la granja, está aburrido con 23 años y salta y revoluciona la física. O no sé, Darwin, que tenía ahí su teoría preparada, lee un paper de Wallace y se asustó porque casi dice lo que estaba diciendo él, y ahí es como que se motivó a publicar sus ideas. Hay un montón de historias ahí dentro de la ciencia. Podemos contarlas. Ciencia no es tan
que la ciencia puede ser algo divertido también, ¿no? Y que pueda estar en un montón de lados. Entonces, ¿cómo comunicamos? ¿Cómo contrabandeamos ciencia desde Neurotransmitiendo? Lo hacemos desde Insta, tenemos diferentes posts para los que no nos siguen o los que no nos conocen. Hacemos como un súper resumen en 2200 caracteres y les contamos las ideas principales de un paper. En un lenguaje divertido, copado, que lo puedan leer y lo puedan entender. Por ejemplo, acá con Maggie escribimos 101 con el universo, la disolución del ego y el efecto del LSD en la conciencia. Es un estudio que hizo Enzo Tagliasucci, es un científico argentino, súper copado, súper loquísimo también ese experimento. Y nada, le contamos un poco, por ejemplo, cómo se pueden usar drogas psicodélicas para estudiar conciencia, cómo experimentamos el mundo y cómo esa forma de experimentar el mundo puede ir cambiando. Después tenemos otras cosas, por ejemplo, qué música escuchás para estudiar. Podría depender de tu nivel de introversión o extroversión. Sí. Tenemos otros tipos de posts también, más relacionados a la clínica, más relacionados a la filosofía, más relacionados a, no sé, un neurohumo, un neuromito que escuchamos por ahí, usamos el 6% del cerebro, neurohumo, ¿no? Porque esta idea de ponerle neuro, como contaba Yach, ponerle neuro a las cosas, así lo hacía como más bonito, le creo más, claro, porque suena bonito, neuro. También tenemos Facebook, donde vamos subiendo también diferentes cosas, tenemos neuroalumnes, donde podemos ir subiendo también como investigaciones, ese tipo de cosas. Tenemos Twitter, donde acá también ahora estamos subiendo como pequeñas historias como recordatorios de fechas. Por ejemplo, que se cumplió el fallecimiento de Guernica. Ok, contaron un poquito la historia del área de Guernica, un área importante para el lenguaje, para la profesión del lenguaje. Después tenemos una página web también donde tenemos también como un resumen de todo lo que vamos haciendo, las charlas, diferentes cosas, diferentes cursos. También tenemos muchísima información ahí, también que pueden ir viendo. Tenemos podcast, tenemos uno justamente con Enzo Tagliasucci, este científico que trabaja con drogas psicodélicas. Tenemos un podcast hablando con él. Tenemos uno con Mariano Sickman hablando de qué me importan las neurociencias. Y tenemos un montón, uno de con Beckstein, hablando de memoria. Que a mí me encantan los podcasts, no sé ustedes. Yo siempre que voy caminando, por ahí es tipo nadie, pero yo cuando voy caminando a la parada del bondi siempre voy escuchando un podcast por dos y como que, no sé, aprendo algo mientras camino. No sé, lo re divertido. Por ahí nadie, yo lo re disfruto. Tenemos un newsletter, que ahí también vamos divulgando diferentes cursos que vamos encontrando. No sé si sabían, por ejemplo, pero hay un montón de cursos abiertos, gratuitos del MIT, que dicen, wow, el MIT, claro, pero es carísimo, no puedo estudiar ahí. Literalmente tienen las clases grabadas, están en YouTube, pueden ir y ver, hay de todo. Hay cursos también de Harvard, que son gratis. Hay cursos de introducción a neurociencias de Harvard. Una página se llama Lex. Así que siempre vamos como recolectando ese tipo de cursos que por ahí están buenísimos y los vamos mandando acá en el newsletter. También tenemos una sección paper de la semana, mandamos un paper que nos pareció ocupado para comentar en la semana, una película o un libro. Está muy bueno el newsletter, se lo recomiendo que se suscriban, porque siempre hay como muy buena información. También tenemos Psicomeetups, esto lo hicimos más en la pandemia. Tenemos diferentes temas que fuimos hablando con gente que trabaja con esas áreas. Por ejemplo, tenemos psicología y ciencia de datos. Trabajamos hicimos con 4 cracks del área y que está muy bueno como para decir, por ejemplo, específicamente en este, ¿por qué? O sea, ¿qué mezcla raro? ¿No es psicología y ciencia de datos? ¿Para qué? ¿O por qué ciencia de datos y psicología? Bueno, si no sabían, acá tienen otra área por si les interesa. Hay un montón de áreas en psicología. Vamos a ver así.
Y lo último, ¿solo nosotros comunicamos? No, hay más, tenemos muchas páginas amigas, bueno, ya comentó El Gato y la Caja, Psicosimple, en un momento también estuvo el movimiento estudiantil por la psicología científica. Que llegó acá, llegó a Córdoba, no sé si lo ubicaban, pero sí, estaba acá. Sí, así que somos varios, ¿no? Porque la idea no es, la idea siempre es comunicar neurociencias y psicología, basada en evidencias. La idea es sembrar pensamiento crítico, la idea es mostrar por qué la ciencia es hermosa y por qué la ciencia es importante para nuestras vidas, para una sociedad, incluso por más que no hagamos una carrera científica. IH les mostró el experimento de cómo terapeutas, ¿no? Psicoterapeutas se basaban en evidencias, que es algo vital, porque estamos trabajando con personas que tienen diferentes problemas, ¿no? Es súper importante entender eso. Entonces, todos nosotros vamos a querer como divulgar todo eso y sembrar ese pensamiento crítico y ser transparentes, siempre mostrando las referencias, siempre mostrando de dónde viene eso que pensamos y también para debatirlo y generar pensamiento crítico. Por último, la ciencia es un cómo, no un qué, ni mucho menos un quién. Bueno, con eso la charla. Si alguien está interesado en participar de algún experimento, la gente de nuestro laboratorio está buscando participantes para su experimento que se están llevando a cabo. Pueden hablar con Nico. Nico, levanta la mano. Hay una hojita, se pueden anotar en esa hojita.